Gracias por la invitación y por la presentación. Muy bien, pues vamos a seguir con esta conferencia que la dividimos en dos partes. La semana pasada hablamos de tips en la fase 1, utilizando el sistema de Damon. Y ahora, sin más preámbulo, pues comenzaremos con la fase o tips para fases más avanzadas. Quisiera detenerme un poquito más. Siento que la vez pasada me fui un poquito más rápido de lo que yo hubiera querido. Tuve que abarcar mucho material en poquito tiempo. Y al final quiero mejor que sea algo muy comprensible, que sean tips que ustedes se puedan llevar a su consultorio, a su práctica de día a día, y que les sirvan para poder manejar los casos del sistema Damon de una manera más eficiente. Entonces vamos a comenzar. Quiero agradecer a OMCO por esa invitación, a la doctora Rebeca, a todo su grupo y su equipo de trabajo, por esta intenta invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a brincar toda la fase de introducción, ya que la vez pasada lo vimos un poco más a detalle, solo para recordar un poquito y quedarnos todos en el mismo canal. Recuerden que en la fase, el sistema Damon, la filosofía del sistema Damon se divide en 4 fases, que es la fase inicial, la fase 2, que es la de arco recto de alta tecnología, la fase 3, que es la fase biomecánica mayor, y la fase 4, que es la de finalización. Recuerden que en la fase 1 lo que queremos, más bien todo nuestro sistema Damon está enfocado a un solo principio, que es fuerzas ligeras. Si recuerdan, con esto dijimos que tratamos de evitar el efecto de proinclinación que pueden provocar el apiñamiento dental, para traducir esta fuerza de proinclinación más bien en una verticalización o una conformación de arcada en sentido transversal. De tal manera que con esto podemos evitar invadir la zona neutral, que los dientes se proinclinen demasiado y que el paciente se pueda afectar en cuanto a su estética de labios o su estética facial. Entonces, recuerden que nuestro principio básico es fuerzas ligeras durante todo el tratamiento, y sobre todo en la fase inicial, en donde tenemos los dientes con apiñamiento, que están mal colocados, que tienen tipping, que tienen rotaciones. Bueno, pues en ese momento necesitamos pensar en cómo bajar esa carga de flexión, cómo bajar esa fuerza para que evitemos justamente este fenómeno de proinclinación. Muchas veces los usuarios de Damon lo primero que nos cuestionan es que sienten que los dientes quedan muy proinclinados o que hacemos arcadas demasiado amplias y que los dientes quedan todos botados para afuera y para los lados. Y eso no es correcto. Si uno maneja el sistema como debe ser, con fuerzas ligeras, dejando trabajar el arco y tratando de hacer una mecánica aprovechando el autoligado pasivo, este efecto se debe de evitar al máximo. Recuerden que decíamos, para minimizar ese efecto indeseado en la fase 1 tenemos dos posibilidades o dos enfoques: el ligado indirecto y la cementación pasiva. La clase pasada o la sesión pasada vimos exactamente estas dos diferencias o diferentes tips. Cuando es un ligado indirecto al arco, como objetivo es mantener el deslizamiento al máximo, con esto provocar fuerzas ligeras y minimizar el efecto indeseado. Los contras de esta mecánica o de este tip de la fase 1 sería, bueno, pues una cementación en la posición óptima adecuada, aprovechar el diseño del bracket, pero podemos reducir un poquito la efectividad y tal vez el tiempo alargarlo. Entonces recuerden que en la fase 1 lo que vamos a hacer es aprovechar, abrir los espacios con coils abiertos de nitinol y ligar en directo el bracket para que pueda ir descendiendo al mismo tiempo que estamos abriendo el espacio. Colocamos el bracket de manera ideal y lo vamos a ir aproximando poco a poco en cada consulta. El enfoque de cementación pasiva, que se acuerdan que platicábamos que se la aprendía el doctor Juan Carlos Olorio, este sería con el mismo objetivo de la mecánica anterior, simplemente es mejorar la efectividad y corregir poco a poco esa malposición de los dientes. Entonces también el tiempo es el que está ahí un poquito en tela de juicio. Yo realmente creo que el tiempo es lo que menos nos debe importar, siempre y cuando sea una fase 1 muy efectiva. Acuérdense que eso será una parte fundamental para que podamos terminar los casos de una mejor manera y una manera más eficiente. Y evidentemente con esta filosofía de tratamiento, pues vamos a tener que estar recolocando constantemente durante la fase inicial. Entonces a esto nos referimos con cementado pasivo. Recuerden que es mantener el slot del bracket lo más paralelo que se pueda al arco principal, tratando de no corregir demasiado el tipping ni tampoco la rotación, que nos quede el arco prácticamente solamente que se active para que se pueda flexionar el arco en sentido
digamos, viéndolo de sentido apical a gingival. Con esto vamos a maximizar el deslizamiento, minimizando la fuerza y que sea más efectivo. Evidentemente en cada consulta habrá que recolocar el bracket más o menos un par de milímetros más hacia apical y corrigiendo poco a poco el tipping y la rotación. Siempre queremos ver esto, que sea muy fácil que se deslice el arco en la fase inicial. Entonces todo esto lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a entrar de lleno con los nuevos tips. Recuerden que decíamos, en la fase inicial son arcos redondos, ligeros, que van a empezar a alinear, nivelar los dientes, comenzar a dar forma de arcada, comenzar a, sobre todo, a preparar todo para la fase 2. En la fase 2, que es realmente el alma del sistema Damon, de baja fricción Damon, estamos hablando que tiene arcos de alta tecnología. Estos arcos son 14 por 25 Copernitti y 18 por 25 Copernitti. Estos objetivos son muy importantes porque la fase 2 es donde empezamos a trabajar lo que es el tip y el torque del sistema. Continuamos con la nivelación. Controlamos al 100% la rotación. Recuerden que si vamos a trabajar con el sistema Damon en la fase 1, no vamos a poder corregir al 100% la rotación porque tenemos un arco muy delgadito en un slot muy grandote. Entonces, hasta que pasamos a una fase 2 que tiene ya una profundidad, vamos a poder controlar al 100% esas rotaciones. Bien importante, hay que dejarlo trabajar mínimo 10 semanas, el 14 por 25, para que empecemos a desarrollar en sentido transversal la arcada. Recuerden, respetando la biología y el sistema neutral del paciente, es decir, su musculatura. El paciente va a empezar a expresar su forma de arco individual. Vamos a prepararnos para la fase 3. Y recuerden que decíamos, si es muy difícil insertar el 14 por 25, sobre todo en la arcada inferior, podemos colocar un arco de 0.18 Copernitti Damon como una transición entre fase 1 y fase 2. Recuerden que queremos respetar al 100% esta zona neutral y que el paciente desarrolle su forma de arco individual en base a la musculatura. Recuerden que decíamos, tenemos como tiempos mínimos dejar trabajar el 14 por 25 10 semanas, luego necesitamos dejar trabajar el 18 por 25 4 semanas. En esa cita de las 4 semanas podemos tomar una panorámica para recolocación y de ahí dependerá si nos tenemos que bajar un 14 por 25 o continuamos con el 18 por 25 para eventualmente pasar a la fase 3 y la fase 4 del tratamiento. Ahora bien, específicamente quiero hablar con ustedes un tip utilizando los brackets Damon Q. Este es el tip que digamos que tiene el diseño de doble arco en el bracket. Tenemos un arco principal que es 22 por 28 de profundidad y tenemos un arco accesorio que está siempre hacia gingival. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a tener al utilizar esta mecánica de doble arco con el slot accesorio? Queremos minimizar el efecto indeseado, parecido a las mecánicas que vimos hace ratito. Queremos mantener la forma de arco ganada, es decir, con el 14-25 que el paciente exprese su forma de arco, que se siga desarrollando en sentido transversal y evidentemente aprovechar el diseño del bracket para que podamos colocar ese doble arco. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se coloca ese doble arco. Recuerden, este doble arco tiene, el máximo que podemos ocupar ahí es un arco 0.18 Damon. Se recomienda colocar un 0.14 o un 0.13. ¿Por qué? Porque evidentemente la luz es más pequeñita y a menor luz, pues el arco provoca más fricción. Entonces, recuerden que decíamos, queremos máxima fricción, mínima fuerza, entonces conviene tener un arco un poquito más delgado, un 0.14, un 0.13 de ahí. Vamos a ver este ejemplo. Este es un caso donde tenemos un diente bloqueado palatino, un lateral, una forma de arcada un poquito estrecha, un apiñamiento moderado que no nos espanta, pero que necesitamos trabajar a la apertura del espacio para lateral. Nuestra fase 1 ya sabemos que va a ser con arcos ligeros, abriendo con coil para que se pueda generar el espacio de lateral. Aquí tenemos las vistas oclusales, aquí la pérdida de un molar. Se planea cerrar el espacio del segundo molar para que el tercer molar erupcione en lugar del segundo molar. Y bueno, evidentemente eliminar este apiñamiento. Acuérdense que también la tendencia va a ser colocar torques bajos en los laterales superiores, sobre todo el que está más hacia palatino, para que después podamos recuperar la raíz, y bajo en los 4 incisivos inferiores, debido al apiñamiento y debido al efecto de la proinclinación de los elásticos. Vamos a colocar resorte abierto para abrir el espacio del lateral. Topes oclusales, hasta que vayamos a ir por el lateral, no tiene caso colocarlos antes, y cerrar el espacio del segundo molar perdido. Entonces, vamos a brincarnos hasta la fase 2, digamos que es una combinación entre fase 2 y fase 1, que es el concepto del doble arco para alineación.
Entonces, en este caso, progresamos a nuestro 14 de Damon con el coil de nitinol activo en cada consulta, más o menos activo medio bracket. Dejamos trabajar el 14 mínimo 10 semanas. Podemos colocar un 0.18 de transición para eventualmente llegar a un 14 por 25. Entonces, en la arcada superior tenemos un 14 por 25 con este arco accesorio 0.14 que va a ir, digamos, al bracket de lateral para que lo pueda ir alineando. Abajo todavía tenemos una fase 1. Tenemos aquí nuestros topesotos de mordida a nivel de 7 porque tenemos que descruzar el lateral. Seguimos activando el coil, dejamos o aprovechamos al máximo este arco 14 por 25 para que empiece a dar forma de arco y al mismo tiempo utilizamos el doble arco para ir por el lateral. Entonces nuestro arco base es 14 por 25, nuestro arco accesorio es 0.13 de Damon, permitimos el mayor deslizamiento posible y yo casi siempre lo que ocupo es 2 brackets a cada lado del diente que se va a activar. Por ejemplo, si es el lateral, mínimo dejarlo el accesorio que pase por el central y por el central del lado contrario y por el canino y premolar. En este caso brincamos este lateral porque estaba muy activo, aparte este bracket lo habíamos invertido para que nos diera torque bajo, entonces bueno, lo brincamos y llegamos también el canino del lado contralateral. A las 10 semanas vemos que ya tenemos el espacio suficiente para bajarnos de calibre de arco, regresar a una fase 1 y alinear el lateral de una manera más eficiente. Recuerden, queremos tener esta flexión a lo mucho para que pueda el arco deslizar fácilmente y alinear el diente lo más pronto posible. Ahora bien, otro tip que quiero también compartir con ustedes es el uso de las cuñas de rotación. Esas cuñas de rotación cada vez las utilizo más como una transición entre la fase 1 y la fase 2. Porque tomen en cuenta lo siguiente, aquí en esta imagen tenemos ya en la parte superior una fase 2 con el 14 por 25. Pero en el arco inferior, el 14 por 25 estaba demasiado activo, demasiado presionado en los brackets que tienen aquí la cuña de rotación. Entonces lo que hicimos fue colocar estas cuñas de rotación. Siempre se deben colocar hacia la corrección que se quiere obtener. Es decir, en el premolar, si el diente está girado hacia distal, lo vamos a colocar hacia mesial. En el lateral del lado derecho, el diente está girado hacia distal, lo vamos a colocar hacia mesial, igual en el OD 31. Entonces, siempre colocado hacia donde se quiere corregir la rotación del diente. Aquí tenemos el arco en la parte superior y en la parte inferior es un 0.18, en donde vamos a colocar esta cuña de rotación para ayudar a derrotar estos dientes un poquito más y que el 14 por 25 entre menos forzado. Entre menos forzado esté, será, recuerden, una alineación con fuerzas más ligeras, menos efectos indeseados. Vamos a respetar. Vean este ejemplo, cómo tenemos un arco 14 por 25 en una rotación que está, híjole, apenas un 10% o menos de rotación, y créanme que para a veces meter el arco y que cierre la compuerta del bracket se ocupa bastante presión. Podemos enfriar el arco, ¿se acuerdan? La sesión pasada les comentaba yo que más o menos a 30 grados se puede enfriar el arco Copernici de Damon para permitir que se pueda, digamos, insertar al fondo del slot y cerrar la compuerta del bracket. Sin embargo, en cuanto se quite ese fenómeno del arco frío, pues va a tender otra vez el diente a recibir mucha presión en el arco, en el bracket. Entonces, yo para evitar este efecto, vean aquí otro ejemplo, miren, dejamos trabajar la fase 1 el tiempo necesario. Sin embargo, estas pequeñas rotaciones, sobre todo en la arcada inferior, en donde tenemos la distancia entre bracket mucho más reducida, cuesta trabajo. Entonces, aquí lo que hago hoy día es colocar una cuña de rotación. En este caso la colocaríamos hacia mesial con el 0.18 redondo para que ayude a derrotar un poquito más este lateral y que cuando pongamos nuestro arco 14 por 25 se sienta todavía más ligerito, menos forzado, que no tengo que estar utilizando mucho el orthoice para enfriar el arco. ¿Cómo lo vamos a colocar? Es muy sencillo, miren. Esta cuña de rotación realmente su diseño no está hecho para un bracket de autoligado Damon, porque tiene esta como ranurita que va en un bracket gemelar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es con unas pinzas de corte de ligadura finitas o unas tijeras, vamos a cortar esa pequeña, digamos, elástico que está dividiendo esa compuerta en dos para que quede como un ojal grandote y que se pueda colocar en el bracket. Entonces ya no es que está cortado, miren, colocamos la cuña de rotación en toda la circunferencia del bracket, evidentemente por abajo del arco para que podamos activarlo con el mismo. Y siempre la cuña de rotación, recuerden que tiene una parte en donde se va a enganchar el arco y una parte redondeada que va hacia el diente.
Entonces vamos a colocarla siempre hacia el lado contrario de que queramos corregir la rotación. Aquí está colocada en los 4 bocados, digamos, del bracket, y dejamos alineado la parte de la cuña al slot del bracket. La vista cruzal, si se fijan aquí, el lateral está ligeramente rotado hacia distal, entonces colocamos la cuña de rotación hacia mesial para que cuando coloquemos el arco se active justamente, se presione esta cuña, que son de goma, y tende el diente a rotar. Se coloca hacia mesial, se coloca el arco, se cierran las compuertas y el bracket queda, o el diente queda con la activación. Esto solamente lo hacemos en una cita de 4 semanas. A las 4 semanas quitamos la cuña de rotación e insertamos nuestro 14x25. Entonces, vamos a regresar al caso anterior que les había mostrado. Vamos a ver el beneficio transversal de esa mecánica de doble arco. Esta es la oclusal inicial de la paciente. Vean, aquí tenemos la anchura intermolar, interpremolar e intercanina. Y esta es cuando llegamos a la fase 1, 14x25 con el doble arco. Dejamos trabajar el 14x25 las 10 semanas de mínimo de requerimiento que se tiene que dejar trabajar. Vamos a comparar anchura de la arcada. Si se fijan a nivel de molar, no ha habido demasiada expansión, pero a nivel de los premolares sí, sobre todo a nivel del primer premolar. A nivel de canino un poco también. Y cuando pasamos ya a una fase 1, tomando el bracket de lateral, vemos cómo queda esa forma de arcada un poquito más amplia que la original. Entonces estamos aprovechando al máximo poder desarrollar la forma de arcada del paciente, darnos un poco más de espacio y poder trabajar este doble arco, aprovechando al máximo el diseño del bracket de EMON-Q. Y esa es la siguiente cita, en donde, si se fijan, poco a poco se vuelve a colapsar ligeramente porque es un arco redondo. Al pasar a un arco rectangular, se debe de volver a conformar arcada en sentido transversal. Excelente, entonces simplemente recuerden, cualquier tip de la fase 1 busca como objetivo disminuir la deflexión del arco. Cualquier cosa que vayamos a colocar, ya sea una ligadura metálica, elástica, una cuña de rotación, una cadenita, lo que sea que queramos ocupar en esta fase, se va a colocar siempre por abajo del arco y podemos ocupar la cuña de rotación como una transición entre la fase 1 y la fase 2, sobre todo en la arcada inferior, donde más fuerza hace el arco para poder alinear los dientes. Muy bien, una vez que pasamos del 14x25, recuerden, dejamos trabajar mínimo 10 semanas, colocamos un 18x25 y a las 4 semanas tomamos una panorámica de avance o una tomografía para evaluar justamente si existen rotaciones, discrepancias entre crestas marginales o margen gingival. Cualquier discrepancia que exista en este momento es tiempo de recolocar. Entonces, es bien importante tomar una fotografía de sonrisa, ver cómo vamos en objetivos faciales, estéticos, microestética, macroestética, recuerden. Tomamos nuestras fotos intervales de rutina, casi siempre trabajándolo con 18x25. Checamos oclusales y miren cómo aquí se ve muy evidente que nos hace falta la recolocación de error de 31, 42 y 32. Simplemente por rotación. No hemos checado ninguna radiografía, no hemos visto cómo está el paralelismo radicular, simplemente por el aspecto clínico. Y recuerden, si tenemos ya, si persistimos con rotaciones dentales, cuando lleguemos a una fase 2, 14x25, de mínimo 10 semanas, hay que recolocar el bracket sí o sí, porque esa rotación no se va a corregir a medida que vayamos aumentando el calibre del arco. Entonces, siempre es importante hacer el recolocado en la fase 2. Aquí en este caso tomamos una tomografía, checamos cómo andamos de paralelismo radicular, que se ve bastante bien, nos falta solamente corregir las rotaciones. Entonces se recolocan los brackets y si está muy forzado, se baja un arco 14x25, inclusive puede ser un arco fase 1, y vamos poco a poco progresando hasta nuestra fase 2 con 18x25. Después de esta fase de recolocado, pasamos a la fase de biomecánica mayor. Esta es la fase 3. Tenemos objetivos realmente es corregir o mantener los objetivos en el plano transversal, en el plano vertical y en el plano anteroposterior. O sea, llámese respetar el canal mandibular para la forma de arco individual del paciente, coordinar los arcos, corregir líneas medias o mordidas cruzadas. Podemos nivelar las arcadas, establecer el plano de oclusión, mejorar el overbite, corregir mordidas abiertas, mordidas profundas. Podemos mejorar o conservar la relación molar, relación canina, overjet, cierre de espacios, etcétera, etcétera. Entonces, ya en esta fase de trabajo vamos a acabar de corregir cualquier objetivo que tengamos todavía en cualquier sentido del espacio. Recuerden, bien importante corregir primero el sentido transversal, vertical y luego antero-posterior, porque siempre uno afecta al otro. Los arcos bases para poder trabajar esta fase 3 en el sistema Damon son 19x25 de acero o TMA,
TMA 17x25 o acero 16x25. Ahora, lo más importante de esta fase 3 de trabajo es justamente hacer nuestra forma de arco individual del paciente. Cuando ustedes compran sus arcos Damon, tienen una forma, digamos, Damon universal, que está un poquito más amplia para favorecer a esa conformación de la cada sentido transversal, pero es una forma única. Solamente tenemos una forma única para superior e inferior. No tenemos chico, mediano, grande, ni oval, cuadrada, estrecha, ni nada de eso. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué arco utilizamos? O sea, el de MBT, el de Damon, el de Broad Arch Form, el de Orthos, el de Andrews, ¿cuál ocupamos? Aquí la respuesta es que el paciente manifieste su forma de arco individual y respetar al máximo para que sea un tratamiento estable. ¿Qué es lo que nos va a dar esa forma de arco? El equilibrio muscular y la armonía que hay entre hueso, tejido periodontal para determinar la forma de arco de ese paciente. Entonces, por ejemplo, es bien importante que hacerlo justo cuando terminemos la fase 2 y no dejar trabajar el 18x25 más de 6 semanas, porque si no corremos el riesgo de sobreexpander. Entonces, se coloca el arco Damon, por ejemplo, en este caso es un 17x25 de TMA, se toma un registro de cera del paciente, es bien importante tomar una arcada inferior y sobre todo que se hagan impresos el borde incisal, caras oclusales y también los brackets y los tubos, para que podamos, para que se pueda diseñar o, digamos, adaptar esa forma de arco Damon universal a la forma de arco del paciente. Si se fijan, en la parte superior tenemos un arco que está demasiado constreñido, demasiado colapsado, y necesitamos hacerle un poquito más amplio para que, digamos, quede de manera pasiva, respetando la forma del paciente que ya expresó. Entonces, esto lo vamos a hacer en la fase 3 en cada uno de los casos. Y posteriormente a esto vamos a llegar a la fase final. Muchas veces la fase 4 se empalma con la fase 3, porque podemos estar corrigiendo todavía alguna discrepancia de clase molar, clase canina, overbite, overjet, lo que sea, y al mismo tiempo irle dando el terminado del caso. Es decir, terminado quiere decir a veces son pequeños dobleces finos, dobleces de torque que no ha expresado al 100%, algún doblez de in-out, sobre todo dobleces de primer orden. Entonces, esta fase de detallado se puede empalmar a veces con la fase 3 o dejarla como una fase independiente. Normalmente, digo un caso promedio muy sencillo, pues serán unas 8 semanitas de fase 3 y tal vez unas de 4 a 8 semanas en la fase 4. O muchas veces se empalma todo esto en 8 semanas. Dependerá de cada caso. Los objetivos, evidentemente, es preparar el caso para que se vea lo mejor posible, estéticamente hablando. Hacemos dobleces artísticos, sobre todo en primer orden, o sea, in-out, y en tercer orden, que son de torque, porque esos, por más que se deje expresar la prescripción del bracket, no va a dar más allá de lo que ya dio el sistema. Entonces, hay veces que hay que darle un poquito de ayuda, darle un doblez extra. Y sobre todo, estar muy pendientes desde margen gingival, bordes incisales, mandar a reconstruir, o sea, hacer un detallado fino lo mejor posible. Esta imagen me encanta porque lo tomé del doctor Stuart Frost y el doctor John Graham, y vemos cómo ellos su fase de 4, que es de detallado, pues cómo tenemos sus arcos del paciente, tienen esa simetría de arco con una plantilla que tienen allí en Estados Unidos, simplemente para ver que no estén demasiado sobreexpandidos o que estén trabajando de un arco muy asimétrico, pero si se fijan tenemos aquí dobleces finitos de primero y segundo orden y la coordinación de los arcos que no son exactamente igual que la forma de arco de Damon. Aquí tenemos unos ejemplos, digamos, míos. Simplemente checar que estamos sobre una simetría del arco, pero respetar la forma individual. Aquí tenemos un in-out en algunos dientes, aquí en premolares y caninos, por ejemplo, para que pueda terminar el caso de una mejor manera. También en esa fase 4 podemos ocupar elásticos de asentamiento, ya sea en sentido posterior, ya sea en el sector anterior. O sea, realmente es como para sentar la oclusión y mantener el caso ya listo para retirar brackets. Ahora bien, después de haber repasado todas estas fases del tratamiento Damon, que me lo tuve que echar un poquito rápido porque no es mi intención mucho hablar de las fases del tratamiento, sino más bien de tips específicos, vamos a entrar a un tip que me parece muy interesante en el sentido transversal. ¿Okay? Entonces, los objetivos por corregir en un problema transversal casi siempre son 4, que serían paciente que muestra mucho corredor bucal negro, que tienen un Waller Ridge muy amplio, que pueden ser muy buena expansión o muy buena verticalización de la arcada, que tenemos casos de mordidas cruzadas o mordidas telescópicas, líneas medias que hay que corregir, y también acuérdense que tiene que haber mucho el empeñamiento, porque a medida que podamos resolver el empeñamiento dándole más forma de arcada transversal, pues se verá el efecto anterior-posterior o de proinclinación será menor. En este caso, por la cuestión de tiempo y que prefiero que sea algo muy bien explicado,
Vamos a centrarnos al 100% en la corrección de línea media, en algunos casos y tips que les voy a dar. Entonces, vamos a continuar con este tema. Realmente de la línea media puede ser una línea media que esté desviada tanto de lo muy severo, que será algo esquelético, en donde la única corrección será una cirugía ortognática, donde no hay remedio dental-velar, se tendrá que hacer algún tipo de cirugía para poder corregirla. Puede ser también una línea media que esté desviada, pero una cuestión posicional, o sea que alguna alineación o nivelación de las arcadas está provocando esa doble mordida, en donde tenemos el paciente que muerde hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, pero no es una mordida o no es una línea media desviada, digamos, verdadera, es simplemente posicional. Y tenemos una línea media dental que existe físicamente, digamos, corrida hacia un lado o hacia el otro, y tenemos, digamos, estas posibilidades o terapias para corregirlo, que sería un resorte abierto, elásticos intermaxilares, utilizar un dispositivo de anclaje temporal, realizar extracciones o hacer un poquito de stripping si es un problema de Bolt. Yo de las extracciones sería el último recurso que le sugeriría hacer. Realmente creo que las extracciones se me hacen muy agresivo y sobre todo si es una arcada completa en donde solamente hacemos una extracción unilateral, siento que de ese lado el arco se va a colapsar tanto que se va a ver siempre asimétrico y lejos de verse mejor el caso se va a ver peor. Es una cuestión muy personal, muy de percepción, pero es una posibilidad en caso de que alguien se llegue a animar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta línea media. Vean cómo la línea media inferior está hacia el lado derecho y al momento que el paciente abre o desocluye, se centra en su línea media. ¿Qué quiere decir? Que tiene esa mordida cruzada, que es una mordida cruzada dentro alveolar, que está provocando que su mandíbula se desplace hacia el lado izquierdo. Entonces hay que hacer una buena coordinación de arcada, junto con una alineación y nivelación y nuestros objetivos de tratamiento de sistema Damon para que podamos corregir esta línea media y cuando el paciente abre y cierre se mantenga su línea media centrada. Ahora vamos a ver otro caso más específico. Este es un paciente en donde tenemos tanto un encantamiento del plano cruzal como su línea media dental superior muy desviada hacia el lado izquierdo y la inferior muy desviada hacia el lado derecho. Prácticamente tenemos un diente de diferencia de líneas medias. En su vista cruzal vemos aquí lo que decíamos, prácticamente su línea media dental inferior está hacia el lado derecho y la superior está hacia el lado izquierdo. Entonces necesitamos corregir esto, además de alineación y nivelación. Evidentemente eso provoca que tengamos una línea o una clase dental 2 muy marcada del lado derecho, prácticamente de un diente por completo, y del lado izquierdo una relación oclusal más parecida a una 1, claro, con una mordida telescópica del premolar y no está encajado 100%, pero tenemos una oclusión más establecida del lado izquierdo que del lado derecho. Su forma de arcada es muy triangular, aquí podemos aprovechar esa forma de arcada individual, aprovechar el autoligado pasivo para darle una forma de arcada más redondeada y coordinar los arcos superiores e inferiores para darle el espacio necesario para que se pueda corregir el problema. En este caso decimos no hacer ningún tipo de extracción. Es un paciente con un perfil bastante plano, que tiene un mentón bastante retrusivo, que no queremos echar a perder por ningún tipo de extracción. Entonces, ya le habían quitado terceros molares, es lo único que se va a trabajar, y un poquito de inclinación de los dientes. Y vemos que su panorámica, bueno, aquí tenemos ahí un pedacito del elevador, que cuando le quisieron realizar su extracción del tercer molar, se les quedó ese pedacito ahí de elevador, aparentemente nunca le dio lata, y mientras esté enquistado y no se esté moviendo, pues se quedará en observación. Lo que también hay que notar es que muchas veces los casos de asimetría tienen una asimetría también hasta nivel condilar. Vean cómo tiene su cóndilo del lado derecho mucho más uniforme, con menor desgaste que del lado izquierdo, donde ya tenemos una forma de cóndilo mucho más desgastada. Esto a veces cuesta más trabajo poderlo corregir al 100% debido a esa asimetría condilar. Entonces, con este caso hicimos una fase 1 más o menos de rutina, es decir, un 0,14 de inicio superior e inferior, dejarlo trabajar mínimo 10 semanas en cada arcada, abajo colocamos un 0,18 como transición para eventualmente llegar a una fase 2, que es lo que vamos a ver ahorita. Durante esta fase 2 y de hecho durante la fase 1 estuvimos colocando elásticos clase 2 del lado derecho, que es donde se tiene que corregir más. Esto con la intención de que podamos corregir digamos, hacia el lado izquierdo en la arcada inferior y hacia el lado derecho en la arcada superior. Y colocamos un elástico clase 3, pero de lingual a vestibular del lado derecho. Disculpen la imagen, no lo tengo la foto con los elásticos, pero es con botones palatinos o botones linguales en los premolares hacia el molar superior, con el objetivo sobre todo de que ese lado no se fuera a colapsar. Recuerden que decíamos, todo lo que hagamos hay que siempre pensar en los 3 planos del espacio.
Entonces, utilizar un elástico clase 3 del lado izquierdo puede tener la tendencia a que ese lado sí se vaya estilizando, pero al mismo tiempo se vaya colapsando ligeramente más acercada, sobre todo en arcos iniciales. Entonces, para evitar un poco ese efecto, se colocó ese elástico que va de lingual hacia vestibular. Ocupamos elásticos de delfín, que son 5 de 16, 3 onzas, en ambos lados. Ahora, aquí la pregunta que quiero compartir con ustedes, o el tip es, ¿en dónde se tiene que colocar esa línea media del arco Damon? O sea, sacamos el arco del paquetito, ¿y dónde colocamos la línea media del arco? Les voy a explicar el por qué es importante. Mire, uno piensa que este es un ejemplo de insignia, en donde tenemos aquí un caso en donde tenemos aquí el arco, digamos, base, en donde está centrado con los dientes. Imagínense que este caso se quiere corregir hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, pensamos que si lo colocamos en la línea media dental y lo corregimos hacia el lado izquierdo, pues nos va a quedar descoordinado, nos va a quedar más colapsado del lado izquierdo y más amplio del lado derecho. O decimos, bueno, entonces para evitar ese efecto, ¿por qué no pasamos o corremos la línea media superior hacia el lado izquierdo, hacia casi que se centre con su línea media facial, para que cuando lo corrijamos quede una arcada mucho más armónica? Aquí se ve muy bien y aparentemente se podría lograr esto. Pero tomen en cuenta lo siguiente, realmente en la boca no se cumple 100% esta cuestión porque el arco nunca entra, digamos, de manera horizontal como está en la imagen. Siempre tenemos el siguiente fenómeno. Mire, vamos a ver aquí con un tipo tonto. Aquí tenemos un arco, digamos, en donde tenemos su arco superior, está corrido hacia el lado derecho, entonces nuestro objetivo de tratamiento es corregirlo hacia el lado izquierdo. Esta es una línea de referencia, digamos que queremos corregir hasta aquí, este arcada superior. Entonces, colocamos el arco de paquetito de Damon centrado a los dientes y empezamos a corregir con lo que ustedes me digan, con elásticos intermaxilares, con un microimplante, haciendo un poquito de stripping, distalizando, como ustedes quieran corregir esta, eh, esta desviación de línea media, se va a corregir hacia el lado izquierdo. Lo corregimos y miren cómo automáticamente de lo que tenemos de perímetro de arco del lado izquierdo, al corregirlo, vean cómo se hizo un poquito más colapsado. Se colapsó ligeramente de ese lado izquierdo, porque la mecánica hace que cualquier cosa que hagamos de este lado izquierdo tiende a colapsar el arco en sentido transversal. Eso si centramos el arco con su línea media dental y lo corregimos, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué pasa si al contrario, digo, bueno, quiero corregir la arcada superior hacia el lado izquierdo, vamos a colocar el tope la línea media del arco justamente hacia el lado izquierdo. Si se fijan, aquí está la marca de línea media y lo vamos a corregir hasta acá. Misma línea de referencia, corregimos con elásticos, stripping, distalización, mini implante, como ustedes quieran, para mover su línea media hacia el lado izquierdo. Miren cómo automáticamente el arco colocado en esta posición hace que se descoordine del lado contrario, del lado derecho. Aquí tenemos un arco más amplio que del lado izquierdo, que está casi óptimo. Corregimos y miren cómo mantenemos también un colapso del lado izquierdo y aquí vamos a provocar una sobreexpansión del lado derecho. Entonces, ¿qué pasaría si, a ese mismo ejemplo, corremos su arco de paquetito hacia el lado derecho del paciente? Queremos corregir ese lado derecho, lo ponemos hacia el lado contralateral. ¿Qué pasaría? Miren cómo del lado a corregir, del lado izquierdo, el arco se va a sobreexpander. Y del lado derecho el arco va a quedar muy parecido a su configuración original. Hacia acá queremos corregir su línea media, la corregimos y vean cómo automáticamente su arco se hizo menos estrecho que en los otros dos ejemplos. Y aparte tenemos sobreexpansión del arco para corregir o para contrarrestar este efecto de colapso del lado que queramos corregir. Entonces, espero no haberlos confundido demasiado. Lo voy a tratar de resumir muy sencillo. Como tip, si tenemos que corregir una línea media, vamos a colocar nuestros arcos Damon desde la fase 1 y fase 2, siempre cargados hacia el lado contrario que queremos corregir. O sea, en este caso que les puse de ejemplo, si queremos corregir hacia el lado izquierdo, vamos a colocar nuestro arco cargado hacia el lado derecho. O sea, su línea media del arco va a estar casi tocando el bracket del órgano dentario 11. Con este objetivo de que se sobreexpanda ligeramente del lado izquierdo y contrarrestar el efecto de colapso que va a haber por la corrección que queramos lograr de ese lado. Entonces vamos a ver cómo nos fue con nuestro caso. Aquí colocamos el arco 14 por 25
En este caso, yo marqué su línea media en el arco, pero la línea media o sea, la línea media del paquetito de Damon estaba cargado, recuerden, hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado izquierdo, porque queremos mover la parte superior hacia el lado derecho y la parte inferior hacia el lado izquierdo. Colocamos los elásticos, seguimos con clase 2 de un lado, clase 3 del otro, aquí lo colocamos normal, o sea, de vestibular del canino a vestibular hasta el segundo molar, y del lado contrario, de canino a molar. Bien importante mantener los stops del arco para que pueda el caso, digamos, quitarse la oclusión habitual y que sea más fácil poder correr sus arcos para corregir la línea media. Tenemos aquí también los botones linguales cuando los ocupamos para la terapia de lingual hacia vestibular. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente, siempre este efecto, no quiero decir que sea un efecto, digamos, erróneo o malo, porque depende un poquito para cada situación. Pero los elásticos asimétricos sí o sí van a tener la siguiente consecuencia. Esto, digamos, lo ha expuesto muchas veces el doctor Chris Chang, solamente me voy a referir a esto para que se pueda ilustrar. Si tenemos elásticos asimétricos, clase 2 de un lado, clase 3 del otro, como en el ejemplo anterior clínico que vieron, lo que vamos a tener es sí una corrección en sentido antero-posterior, pero también va a haber un componente vertical de ese elástico, en donde va a haber una extrusión del cuadrante 4 y una extrusión del cuadrante 2, provocando que se corrija su línea media, pero miren cómo el caso se empieza a cantear, o se empieza a bajar superior derecho y empieza a extruir superior izquierdo e inferior derecho, provocando que de un plano cruzal normal se provoque este tipo de plano cruzal. Entonces, dejar mucho tiempo una terapia de elásticos asimétricos puede provocar un fenómeno parecido. ¿Qué se puede ocupar para evitar ese efecto indeseado? Ya sea trabajar con elásticos más ligeros, para que no tenga ese efecto vertical tan marcado, o buscar hacerlo intermitente. A veces colocarlos un mes, el siguiente mes quitarlos, e ir valorando cómo vamos en cuanto a planteamiento y nivelación de plano cruzal. Entonces, en este caso, colocamos fase 3. Este paciente fue referido por un cirujano maxilofacial, entonces él le colocó un implante infracigomático en el cuadrante 1. Lo que hicimos fue colocar un arco 19 por 25 a cero superior, con los climpables en el arco, el del lado derecho, el climpable más largo, para que estuvieran en una línea de acción lo más horizontal posible, y tratar de evitar el canteamiento del plano cruzal, que no fuéramos a provocar demasiada intrusión de ese lado. Además, seguimos trabajando con los elásticos clase 3 del lado izquierdo y un elástico de corrección de línea media que fuera del climpable superior a el canino inferior, con el objetivo de ir empatando las dos líneas medias. Si se fijan, aquí se ve corregido ligeramente la relación clase 2, pero todos estábamos en medio paso del lado derecho. Habría que todavía corregir por más tiempo. Aquí tenemos los calibres de los elásticos. Buscamos que el elástico clase 1 sea máximo de 200 gramos. Y el elástico clase 3, en este lado fue de 4.5 onzas, en el del lado derecho, y el de línea media de 3 onzas de delfín. Nunca pongo de línea media que sea un calibre mayor de 3 onzas. Perdónenme, aquí se ve la vista cruzal. Tenemos aquí los elásticos clase 1 bilateral. Y nótese que todavía tenemos los topes de mordida. Hasta que no se corrija al 100%, no lo vamos a retirar. Ahora bien, estos elásticos de línea media también pueden provocar el siguiente fenómeno. Quiero que vean también la ilustración del doctor Chris Chang. Él nos comenta, si se coloca un elástico clase 3 largo que vaya de canino a canino, un poco como el ejemplo que yo les mostré anteriormente, se puede provocar también un fenómeno de extrusión aparte de corrección de línea media. Entonces, si le vamos a corregir su línea media, pero va a haber también un fenómeno de tipping y canteamiento del plano cruzal. Para evitar este efecto, se pueden realizar dos tips. ¿Qué hacer? El primero sería la modalidad del doctor Damon, que es modalidad 1, ya tiene muchos años que él lo había presentado. Si se fijan, es colocar el elástico de línea media, que vaya, digamos, del climpable del arco, pasa por abajo aquí de un Kobayashi, del central inferior, y sube hacia el lado contralateral. Este ejemplo está muy bien ilustrado de cómo se coloca el elástico de clase de corrección de línea media. Esta es como la ilustración, es decir, climpable por abajo de otro climpable o de un Kobayashi al climpable del lado contrario. Entonces aquí vamos a provocar la corrección de su línea media. Simplemente que aquí, digamos, esta está sobrecorregida, aquí la línea media inferior está un poco movida hacia el lado derecho, pero queremos provocar este fenómeno, ¿no?
Tenemos aquí un fenómeno de extrusión, pero de manera bilateral, simétrica, y tenemos un componente menor en superior. Si se fijan aquí la fichita está más reducida, mayor en inferior porque el elástico se estira más en sentido horizontal y aquí está mucho más oblicuo. Y tenemos un fenómeno también vertical en ambos cuadrantes, con el objetivo de minimizar el cantamiento al máximo. Otra modalidad sería justamente la del doctor Chris Chang, en donde tenemos corrección de línea media. En vez de colocarlo como vimos anteriormente, se coloca climpable en el canino, climpable en el arco, en la parte superior, entre central y lateral, y en el arco inferior, entre central y lateral, del lado contralateral. Se colocan sus elásticos y si se fijan, tiene una forma más simétrica en cuanto a que no va a provocar tanto cantamiento. Va a haber una corrección de línea media, la superior hacia el lado derecho, la inferior hacia el lado izquierdo, pero un fenómeno vertical, digamos, más simétrico, sin tanta discrepancia de puntos de aplicación de la fuerza, provocando menor cantamiento del caso. Entonces, en este caso, lo colocamos solamente en una cita, lo suspendimos. A las 8 semanas de haber iniciado esa terapia, vean la corrección de su línea media, está ya bastante mejor. En este caso pasamos a una conexión de clase 1 del lado izquierdo 200 gramos y del lado derecho con una oblicuación, con una, digamos, una activación más oblicua, o sea, tomándola desde el arco hasta el implante. ¿Con qué objetivo? Aquí vamos a empezar a hacer un poquito más también de intrusión, digamos, del cuadrante 1. Y en este caso suspendimos por lo pronto los elásticos intermaxilares. Pero vean la corrección de su línea media a las 8 semanas de haber colocado el implante y, digamos, haber conectado de manera del lado derecho para distalizar el cuadrante 1. ¿Cómo empezamos a hacer aquí unos dobleces de finalización en la arcada superior? Colocamos también un arco TMA 19x25. Si se fijan, aquí tenemos un doblez de primera orden. Esto es difícil de corregir, sobre todo con brackets de Moncler con un acero. Es muy factible que podamos fracturar el bracket porque habrá que pensarlo un poquito y se puede romper la compuerta. Entonces, si hay que hacer algún tipo de doblez, pasamos un arco de TMA. Como quiera, seguimos conectándolo al implante. Son arcos que son TMA de baja fricción, de tal manera que puede seguir deslizando el arco. Sí costará un poquito más de trabajo, pero ganamos en tiempo al final del tratamiento para empezar a hacer nuestras correcciones en sentido antero-posterior. En la calle inferior colocamos un 17.5 TMA inferior y mantenemos los topes de mordida hasta corregirlo al 100%. La siguiente sesión son 4 semanas extras. Seguimos marcando nuestro doblez de primer orden del lado derecho. Y aquí ya colocamos una cadenita que va desde el 26, pasa por todos los brackets hasta el implante del lado derecho. ¿Por qué? Porque hicimos un poquito de stripping del cuadrante 1 entre premolares, premolar y canino para que cayera justamente en clase 1. Aquí tenemos un problema de Bolton porque ya tenemos una clase 1 sentada del lado izquierdo y del lado derecho le falta muy poquito para corregir esa clase canina 1 y todavía nos falta corregir su línea media. Por lo mismo, regresamos a los elásticos, clase 3 de un lado y clase 2 del otro. ¿Con qué objetivo también el elástico? Bueno, de cancelar o minimizar el efecto de intrusión del cuadrante 1 hacia el implante y tratar de mantenerlo junto con el elástico que sea una corrección más en distalización, menos intrusión o extrusión del caso. Aquí hicimos el stripping, muy ligerito, lo hicimos con una lija de stripping de 2 luces con grano fino, entre molar y premolar, premolar canino, y colocamos la cadenita para cerrar todos los espacios y que al mismo tiempo se sobrecorrigiera un poquito su línea media inferior. Seguimos con los topes de mordida. Esto hasta que no corrijamos la línea media no se va a retirar. Ahora, quiero que también vean cómo está configurado nuestro arco en esta fase 3 del caso, casi fase 3 y fase 4. Tenemos aquí el doblez de primer orden para corregir la rotación del central y aquí tenemos un doblez de outset a partir del canino. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre hacia donde se quiera corregir, entre más distalización tengamos hacia el implante, la arcada superior en ese cuadrante se va a tender a hacer un poquito más estrecha. ¿Se acuerdan cuando hace ya muchos años se colocaban los arcos extraorales? Siempre la indicación era sobreexpandir el arco superior porque al distalizar, si no se sobreexpande, se va a tender a cruzar la mordilla. Es el mismo fenómeno, claro, a una escala mucho menor, pero el mismo fenómeno con esta terapia de mini implante y distalización del cuadrante 1, en este caso superior. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Colocar su arco, ahora sí ya centrado su línea media dental, pero con esa sobreexpansión del lado derecho.
para que podamos mantener esa forma de arcada más amplia y minimizar el efecto indeseado de colapso de ese lado. Entonces, el caso nos llevó 24 meses totales de inicio a final con 16 consultas. Aprovechamos, digamos, el implante infracigomático para poder esterilizar toda la arcada superior y vamos a ver el terminado. Esto es la fotografía inicial de la sonrisa del paciente y este es el terminado final. Si se fijan, se ve ya mucho mejor, se ven los dientes más alineados. Sin embargo, sí se marcó un poquito más la sonrisa gingival, provocada seguramente por los elásticos intermaxilares que fueron utilizados por mucha parte del tratamiento. Entonces, el fenómeno vertical se sintió en este caso antes y después. Oclusalmente hablando, tenemos la fotografía de frente, la comparativa, y si se fijan, bueno, quedó aquí ligeramente discrepante su línea media dental inferior, pero tenemos ya una clase canina 1 bilateral. Haberlo corregido al 100% significaba hacer más stripping del lado inferior izquierdo, tal vez aquí perder un poquito la relación canina. Evidentemente tenemos los laterales un poquito más pequeñitos, sobre todo el del lado izquierdo, por eso tenemos un problema de Bolton. Pero al final el paciente ya no quiere hacerse ningún tipo de carillas, ningún tipo de restauración. Entonces, bueno, esta línea media quedó ligeramente discrepante, pero crucialmente hablando, corregimos de una clase 2 de un paso completa a una clase 1 canina, una clase 1 premolar. Aquí el molar le faltó un poquito de asentamiento, si se fijan también se ve un poquitito, le falta un poquito tal vez de desarrollo transversal de la arcada. Dejamos aquí el segundo molar. ¿Se acuerdan que les decía yo casi siempre lo dejo un poquito fuera de arco, fuera de la oclusión, para que esto siente de manera natural? Del lado izquierdo, que tenemos una clase 1 mucho más marcada, bueno, se corrigió o se mantuvo esta clase 1. La forma de arco inferior, de inicio a final, con nuestros retenedores. Aquí en este caso no pasamos el retenedor hasta el canino inferior, porque queríamos que residiera ligeramente selingual, porque estaba ligeramente por inclinado al diente. Y en la arcada superior, de la forma de arco inicial, vean también el tamaño intermolar, interpremolar e intercanino, inicial, final. Si se fijan, se redujo bastante lo antero-posterior porque se realizó la distalización y se aprovechó al máximo la forma de arcada más amplia. Ahora, fíjense cómo si comparamos con un arco, digamos, de una imagen de un arco de paquete. Si hubiéramos colocado el arco inicial durante la fase 1 y 2 con Damon, corrigiéndola con su línea media facial, este hubiera sido, digamos, la forma o la coordinación de la arcada. Hubiera estado más amplio del lado izquierdo, más estrecho del lado derecho. Sin embargo, ya corregido, se ve ya mucho más armónica esta arcada. Recuerden, del lado derecho hicimos una ligera sobreexpansión con el arco en la fase 3. Ahora, si de inicio hubiéramos colocado el arco con su línea media dental y lo hemos corregido hacia el lado derecho, pues hubiera quedado todavía mucho más estrecho de ese lado derecho. Por lo tanto, es importante dónde se ubica la línea media dental de los arcos preformados durante las fases iniciales 1 y 2. Entonces, para redondear estos tips, para corregir su línea media, tenemos durante la fase 1 y 2, se debe de colocar la línea media del arco, Damon fase 1, o sea 14 y 0,18 en caso que se ocupe, hacia el lado donde se está desviada la línea media del paciente. Es decir, aquí queremos corregir, recuerden, su línea media hacia el lado, o sea, la línea media está hacia el lado derecho, si quiere corregir hacia el lado izquierdo, se va a colocar el arco cargado, o sea, con su línea media del arco cargado hacia el lado derecho, con el objetivo de provocar una ligera sobreexpansión del lado izquierdo. ¿Sí? Ahora bien, imagínense que tiene un paciente que tiene su línea media hacia el lado izquierdo, pues se va a corregir, si quiere corregir hacia el lado derecho, se va a poner su línea media hacia el lado izquierdo. Siempre cargado más allá de hacia donde se quiere corregir. Si queremos corregir hacia el lado derecho, se va a colocar la línea media al lado izquierdo y viceversa. Ya durante la fase 3 se debe colocar su línea media de arco personalizado centrado a los dientes, pero ojo que muchas veces tenemos que hacer esta sobreexpansión del arco del lado a corregir para evitar el fenómeno de colapso que se va a sentir durante el fenómeno o durante el tratamiento con distalización, stripping, mini implante o lo que vamos a hacer para corregir su línea media. Recuerden, si vamos a ocupar mucho tiempo los elásticos, si son de línea media, colocarlos de canino a canino de manera oblicua puede provocar cantamiento de plano cruzal. Sería mejor conectarlos con un climpable intermedio para que se reduzca esa
esa acción tan oblicua y sea un fenómeno más vertical y también de corrección de línea media. Entonces, para resumir, se debe de tener el siguiente protocolo. Uno es crear el espacio hacia donde se quiera corregir su línea media, ya sea con un resorte de nitinol, con stripping, conformado transversalmente al arco, cristalización, y yo le pondría como último, por eso ni lo apunté, la extracción de alguna pieza dental asimétrica. Se debe de tener, siempre se va a tener una mecánica de movimiento antero-posterior, tiende a reducir el arco en sentido de anchura, recuérdenlo muy bien. Entonces tienen que hacer una ligera sobreexpansión, sobre todo del lado que quieran corregir. Y recuerden también, siempre los elásticos van a afectar en sentido vertical al paciente. Es decir, un elástico intermaxilar sí o sí tiene un componente vertical. Si es muy prolongado, puede provocar también que ese paciente se haga más vertical, como vieron en mi caso, donde se ve ligeramente marcado la sonrisa gingival. Ahora bien, quiero que pongan mucha atención en el sentido de anchura, como sí tiene mucho que ver, digamos, la mecánica para poder corregir esa discrepancia de transversal también. Aquí tenemos un paciente con un apiñamiento importante, un poquito más avanzado, problema periodontal también importante, molares que están sobreextruidos, con formas de arcada muy descoordinadas, línea media ligeramente desviada y un apiñamiento ligerito superior, ligero inferior también, pero con mucha proinclinación. Sus relaciones son bastante sólidas en clase 1 hasta el canino, hasta el premolar, del lado, digamos, de manera bilateral. Sin embargo, vean esta discrepancia que tenemos aquí del molar, y esto mismo ha provocado una mordida telescópica a nivel del 37, porque el 6 y el 7 están demasiado obstruidos, y aquí tenemos la cara palatina ocurriendo sobre la cara vestibular del 37. El apiñamiento no es demasiado fuerte, tenemos terceros molares, superiores e inferiores, proinclinación, problema periodontal, de higiene, pero decidimos en este caso hacer la extracción del segundo molar, favoreciendo que tenga aquí el tercer molar y aprovechar para poderlo mesializar, distalizar ligeramente el primer molar e inturirlo y darle espacio para que lo puedan rehabilitar la zona de la pérdida del 46. Vean este colapso que tiene aquí de hueso alveolar, es muy complicado poder cerrar esto. Habría que poner un injerto de hueso, hay una probabilidad de que el injerto se pierda, entonces se platicó con el paciente, se decidió mejor quitar terceros molares y abrir el espacio para un implante futuro o un puente fijo. Fase 1 del paciente, colocamos un arco 0.14, superior e inferior. Vean aquí cómo tenemos, espero que se les logre ver en sus computadoras, cómo tenemos aquí un link o un Damon tieback número 2 del órgano dentario 26 al 28 con un botón. ¿Con qué objetivo? Pues mesializar el molar, el tercer molar hacia el lugar del 7 e intruir el primer molar, darle un poquito de distalización para que se pueda, digamos, que pueda alinear, nivelar más fácil el caso. Tuvimos que poner unos topezotes de mordida aquí a nivel del molar del lado derecho y entre los premolares del lado izquierdo. Pero vean, doctores, cómo esta fotografía es tomada a las 6 semanas de haber colocado el arco de fase 1. Y vean cómo el segundo molar, con el simple hecho de quitar el 7 y empezar la mecánica de intrusión con el 6 y los topes de mordida, el 37 solito se fue verticalizando. No le hicimos nada en ese momento. Vean cómo se empezó a ver más la cara vestibular. Aquí colocamos el Damon tieback del molar a molar y los topecitos de mordida. Fase 1 todavía. Vemos un avance, esto es a las 12 semanas totales del tratamiento. Tenemos aquí, seguimos con fase 1 y colocamos un elástico largo bilateral. ¿Con qué objetivo? Bueno, de que el molar no se fuera a distalizar. Seguimos conectando con el Damon tieback número 2 del lado izquierdo. Del lado derecho, si se fijan, tenemos este elástico también largo. ¿Por qué? Porque tenemos el cuadrante 4, o sea, lo que es central, lateral y canino, un poquito más vestibularizados que el cuadrante 3 del lado contralateral. Entonces colocamos el elástico clase 3 con el efecto, con la intención de aprovechar al máximo el efecto indeseado que nos dan los elásticos largos durante la fase inicial. ¿Que se acuerdan que platicábamos la sesión pasada? Ese fenómeno es de extrusión en la parte anterior inferior, porque es un arco muy ligero que provoca o que favorece la extrusión del sector anterior. Yo en este caso quería provocar un poquito de extrusión para cerrar la mordida y aparte también de colapso para poder corregir un poco el overjet. Aquí tenemos el elástico largo bilateral y el Damon tieback número 2. Aquí está la cruzal, prácticamente ya se cerró el espacio, ya se ve mucho más nivelado.
Seguimos trabajando con nuestra mecánica de fase 1. Recuerden, pacientes periodontales, hay que dejar trabajar los arcos de fase 1 por más tiempo. Aquí ya fijamos del tercer molar a el canino, colocamos aquí el tubo con el arco ahora sí continuo hasta el 28. Continuamos con los elásticos asimétricos de clase 3 del lado izquierdo para corregir un poco su línea media y un tieback del lado derecho para tratar de colapsar un poquito sobre todo a nivel del canino, que nos ayudara a mejorar el tipping y que cayera más en clase 1 del lado derecho. Los elásticos son largos, de 2 onzas. Colocamos aquí la ligadura y también colocamos el tubo del 37 y hasta este momento colocamos, perdónenme, un arco continuo. Si se fijan, vean la posición del molar prácticamente con haberle hecho nada más que liberar la oclusión traumática que tenía de ese cuadrante. Continuamos con nuestra fase 2. Aquí tenemos ya un arco superior, 14.25, inferior también. Y aquí otro tip que les doy, doctores, es que si no tienen demasiado requerimiento todavía de ligeras rotaciones o muchísima discrepancia entre torque bajo y dientes proinclinados, es importante que liguen de canino a canino porque si no les provoca este fenómeno, que se empiecen a abrir espacios y sobre todo para pacientes periodontalmente comprometidos. Entonces, en este caso se nos fue, no le pusimos la ligadura, a la siguiente cita que llegó con el 14.25 se llegó con ese mega espacio. ¿Qué hicimos? Fijamos de premolar hasta el central, o sea, del 35 hasta el 31, y colocamos un resorte, o sea, un Damon Tieback número 2, pero tipo resortera, que va desde el 32 hasta el 44. ¿Con qué objetivo? Pues que en este cuadrante, o sea, en lo que es el central, lateral y canino del lado derecho inferior, estemos lejos del centro, más alejados del centro de resistencia de los dientes y pueda provocar mayor retroinclinación de estos dientes. Fíjense cómo todavía tenemos este cuadrante, estos dientes del cuadrante 4, todos están demasiado proinclinados con respecto al cuadrante 3. Este tip se lo aprendí al doctor Solorio, él lo coloca mucho, digamos, de canino a canino para provocar retroinclinación. A mí se me ocurrió hacerlo de manera, digamos, asimétrica, cargado solamente sobre algunos dientes, para favorecer un poquito esa retroinclinación. Miren cómo el elástico de clase 3 más tiempo del lado izquierdo ha provocado un poquito más de overjet a nivel de caninos y premolares de ese lado izquierdo. Entonces, colocamos sus elásticos bilaterales y su mecánica de resorte de cierre tipo resortera. Acá superior e inferior ya un poquito más simétricas. Aquí pasamos una fase 3 en la arcada superior, es decir, 19/25 TMA, y una fase 2 en la arcada inferior. Si se fijan, nuestro paciente con todo y que es periodontalmente comprometido, no nos ayudaba mucho con su higiene, entonces era un batallar constante con él. Colocamos un resorte para ir abriendo más el espacio del molar que se iba a rehabilitar, y colocamos ahora un elástico del lado derecho. Ya tenemos su línea media mucho más centrada, tenemos que hacer un poquito de stripping inferior, colocar una cadenita de canino a canino para colapsar, y utilizar un poco de elásticos clase 3 de ese lado derecho con el fenómeno, con la intención de distalizar y de colapsar un poco ese cuadrante. Tenemos esta diferencia de fases, o sea, fase 3 arriba, fase 2 abajo, como una mecánica de anclaje superior. Arriba yo no quería mover su línea media, quería que se mantuvieran sus dientes y que solamente se corrigiera la arcada inferior. Y abajo, para corregir un poquito esta cuestión de colapso que teníamos del cuadrante 3, se colocó ese botón por lingual del 33 y se corrió el elástico clase 3 de ese lado izquierdo también, pero de lingual hacia vestibular, para que el canino se mantuviera vertical y no se marcaba ese overjet que no nos gustaba, que no queríamos que se marcara. Fase 3 ahora sí, en la arcada superior y en la arcada inferior. Tenemos ya elásticos clase 3 simétricos, si se fijan ya tienen su nivelación mucho mejor, un poquito todavía desviada su línea media, aquí sí trabajando en eso, y un poquito marcado el overjet del lado izquierdo. Colocamos esos tiebacks también en los cuadrantes 3 y 4 con la intención de colapsar un poquito los dientes inferiores que se retroinclinan un poquito más. Por eso tenemos un arco de acero 16/25, dándole mucho juego al arco con los brackets. Y arriba seguimos con su 19/5 TMA. Hacemos un poquito de stripping para quitar triángulos negros. Primero vamos a colapsar el arco superior y luego vamos a cerrar la parte superior. Arcadas ya mucho más armónicas. Finalmente, para la fase de asentamiento, colocamos un elástico tipo resortera de premolar a premolar para colapsar todavía un poquito más la arcada inferior, ganar overjet. Y arriba colocamos un arco, nos regresamos a una fase 2, si se fijan es un arco 14/25, que hicimos un poquito de stripping y también esa
esa cadena tipo resortera de canino a canino para retinclinar los dientes y ganar overjet y overbite. Será estos pequeños triángulos y tenemos ya el espacio de, que se va a rehabilitar y tenemos esos tiebacks en la arcada superior e inferior para cerrar un poquito. Finalmente, este es el terminado que tenemos del paciente. Oclusalmente hablando, logramos la clase 1 canina bilateral. Forma de arcada ya mucho más armónicas. Aquí tuvimos el cierre completo del segundo molar. Aquí abrimos un poquito más el espacio y verticalizamos el 7 del lado contrario. Antes y después. Antes y después. Pero miren cómo tenía muy proinclinado, muy vestibularizado el cuadrante 4. Previo al tratamiento. Costó mucho trabajo poderlo también colapsar. Antes y después. Abajo colocamos una guarda 0,40 con un repuesto ahí de diente de acrílico en lo que el paciente se va a rehabilitar con su dentista general. Bueno, pues creo que ahorita ya estamos sobre la hora exactamente. La vez pasada quedé pendiente en dejarles mi contacto. Recuerden, doctores, a mí me apasiona mucho cualquier tema que sea de ortodoncia, más cuando es el sistema Damon, es algo que yo trabajo mucho en el consultorio, prácticamente solamente trabajamos eso e Insignia, y es algo que me apasiona, que puedo platicar de eso todo el día. Hay muchos tips por compartirles, hay muchos tips en sentido antero-posterior, verticales, más transversales, pero bueno, en vez de abarcar mucho, quise explicarles un poquito más a detalle las mecánicas que utilizamos para ciertos casos de corrección de línea media, la cuestión de cómo impacta la mecánica en sentido transversal de la arcada, en sentido antero-posterior, en sentido vertical. Y recuerden, doctores, si hay algo que les apasione en la vida, persíganlo, cúmplanlo. Cada día se aprende más, cada día aprendemos nuevos tips y nuevas mecánicas. Entonces, si a ustedes les apasiona la ortodoncia como a mí, pues podemos platicar de esto todo el día. Quedo a sus órdenes, está mi correo personal y mi teléfono celular. Ahí me pueden echar un WhatsApp, una llamadita, ya sea para criticar, para darme otros tips que ustedes manejen que a veces uno se les pasa, que no los aprendemos. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y estoy muy encantado de poder compartir esto con ustedes. Gracias.